Recording is on. En el caso de en el caso de que tengamos un trastorno gastrointestinal, generalmente lo que nosotros vamos a buscar en la valoración de enfermería es ver primordialmente el peso del paciente y preguntarle si ha perdido peso, cuánto peso ha perdido, ¿sí? Y ver después, o sea, es la pauta más importante es el peso, ¿sí? Después los cambios de apetito, si tiene náuseas, si tiene vómitos, si tiene diarrea, si puede tragar, si puede masticar, si tiene negatividad a la ingesta, si tiene intolerancia, ¿sí? Y por supuesto, como les acabo de decir, si hay otras morbilidad. Cuando hablamos de morbilidad o comorbilidad, se trata de otras enfermedades. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que le saco sangre y tiene bajo el hematocrito, puedo sospechar en una anemia. Entonces puedo sospechar que quizás haya algún trastorno digestivo. Bueno, parece que vamos a tener ruido hoy. Algún trastorno digestivo, ¿sí?, que provoque una anemia. En realidad, la anemia está provocada por un trastorno de absorción que nos puede indicar, la anemia si bien pertenece al sistema hematológico, nos puede indicar que hay un trastorno en el sistema digestivo, ¿está? ¿Me escuchan? Sí, profesora. Bien. Sí, profesora, estoy escuchando. Entonces, por eso pusimos también que la valoración tenemos que prestar atención a los valores de laboratorio, ¿sí? Hematocrito, y como por ejemplo, en el caso de que hagamos laboratorio de B12, hierro, que es la ferritina, ácido fólico, la vitamina D, ¿sí? Bueno, y a partir de esto podemos ir viendo si existen otras patologías. Pero ven la diapositiva, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Sí, Bueno, profe. Sí, profesora. entonces, no lo pongo en toda la pantalla porque si no después no lo puedo ver a ustedes. Entonces, ¿cuáles son las enfermedades que más prevalentes se encuentran en el gastrointestinal? Hay un montón, pero obviamente que vamos a ver las más prevalentes, después ustedes se van a topar con alguna seguramente que no han visto hoy, pero bueno, vamos a ver las más importantes. La disfagia, la dispepsia, la esofagitis, la gastritis, que la gastritis tenemos dos, aguda y crónica, las úlceras, el Mugetz, los divertículos, que son más habituales de lo que uno cree, la cirrosis, la hernia y la eventración. Este es el sistema gastrointestinal que ustedes debieron haber repasado, ¿verdad? Sí. Sí, profe. Sí, profesor. Entonces ya lo pasamos. Arranquemos por uno que es muy importante, que es el Mugetz, ¿sí? ¿Qué es el Mugetz? Ustedes lo pueden haber visto, aquellos que tienen chicos, los pueden haber visto los chicos, que es cuando la boquita se llena lo que se llama de hongos. Este hongo se llama Candida albicans, generalmente es blancuzco, pero puede tornarse verdoso, ¿sí? Es típico en la boca de los bebés, ¿vieron? Que los bebitos puedan tener, e inclusive a veces los bebitos también, como son amamantados, inclusive en los pezones se puede encontrar también, ¿sí? Una infección por este hongo. Obviamente que lo van a ver más bien en pediatría, pero en este caso, ¿por qué lo vamos a ver nosotros? Porque en adultos se da mucho en aquellos pacientes que tienen aerosolterapia o nebulizaciones. Aquellos pacientes con nebulizaciones o que tienen aerosoles, PAF, lo que ustedes llaman, por ejemplo, PAF de salbutamol, PAF de ipratropio, aquellas personas que tienen dificultades respiratorias y presentan la necesidad de PAF, los PAF lo que hacen es pueden provocar este tipo de hongos, ¿sí? Y en los niños, por supuesto, también, ¿sí? ¿Ven? Esta es la imagen, por ejemplo, de una persona adulta, pero puede volverse verdosa, ¿sí? Básicamente, generalmente lo que se da es un antimicótico. El más conocido es la nistatina, ¿sí? Que también se le da a los chicos, pero generalmente en los adultos hacemos un preparado magistral porque generalmente viene acompañado de astas, así que en ese preparado magistral generalmente se pone silocaína, se pone milanta, se pone Benadryl
y se pone la nistatina, o sea, se pone el Milanta, la silocaína y el Benadryl para desinflamar y anestesiar la zona, y la nistatina, que es el antibiótico, digamos, en este caso, que pero no es un antimicótico, que va a solucionar el problema, ¿sí? ¿Está hasta acá? Sí, profe. Bien. Vamos con otra, la disfagia, ¿sí? Que tiene que ver con la dificultad para deglutir, ¿sí? La disfagia pueden ser orales, faringes o esofágicas, ¿sí? Aquí tenemos la imagen. Cuando es oral, fíjense en la altura donde está el problema alimenticio. ¿Ven el bolo en rojo? Sí, profesora. En la fase oral, fíjense en que está, digamos, en la entrada, prácticamente, cuando uno mastica y va a introducir el bolo alimenticio, se encuentra allí. En la faringe se encuentra ya un poco más abajo, ¿sí? Y después, vieron que la faringe puede ser la parte proximal o distal, ¿sí? A la boca, y finalmente en el esófago, ¿sí? Antes de ingresar al estómago. ¿Ven el dibujo, los dibujitos? Sí. Sí, se ve. Sí, profe. Sí, profesora. Esos son los distintos tipos de disfagia que ustedes pueden tener, ¿sí? Entonces, la deglución, bueno, como ustedes saben, es voluntaria. Cuando ustedes ingresan el bolo alimenticio en la boca, debe cerrar la epiglotis para que el alimento no se pase a la tráquea, ¿sí? Y continúa su camino hacia el estómago, ¿sí? Por faringe. Y esto debe ser de una forma habitual, que se hace mediante propulsión. Los músculos realizan una contracción, relajación, y esto hace, ¿sí?, que el alimento vaya ingresando al estómago. Las fases son oral, faringe y esofágica, que es en realidad por donde va pasando el bolo, ¿sí? En la fase oral se combina, esto es fisiología, así que lo vamos a dar rápido porque lo deberían haber visto, se combina con la saliva y se convierte en bolo alimenticio, ¿sí? Gracias a la acción de la lengua que la va empujando hacia atrás. Esto es fisiología, ¿sí? Entonces, contra el paladar duro y blando. La disfagia en enfermedades neurológicas se produce un movimiento muscular débil o mal coordinados. Generalmente cuando, por ejemplo, tenemos Alzheimer o Parkinson, lo que ocurre en las personas mayores, empiezan a perder la capacidad de deglutir, ¿sí? Empiezan a perder la capacidad de la contracción, esta contracción que hacen los músculos de contraer y relajar para ir dando el impulso al bolo alimenticio para que vaya avanzando, esta coordinación se pierde, ¿sí? Entonces es muy típico generalmente que las personas que presentan alteraciones neurológicas esta fase no la puedan cumplir, como les dije, por ejemplo, Alzheimer, ¿sí? Que hay como una falta de coordinación y generalmente estas personas se broncoaspiran porque tampoco logran un cierre completo de la epiglotis. ¿Hasta acá me siguen? Sí, Bueno, profe. seguimos repasando fisiología. Entonces, cuando el bolo ya es propulsado, más allá de la cavidad oral deben ocurrir 4 pasos. Bueno, el paladar blando se eleva para cerrar la nasofaringe y evitar la regurgitación de orofaringia. El hioides y la laringe se eleva, las cuerdas vocales experimentan aducción para proteger las vías respiratorias, que es lo que yo recién les decía, y la faringe se contrae. Esto hasta acá es fisiología, ¿sí? Que estamos repasando, porque ya lo tendrían que saber con anatomía y fisiología. Si no, cualquier cosa lo repasamos acá. La respiración se reanuda al fin de la base. Entonces, una vez que el bolo alimenticio va avanzando, la epiglotis se vuelve a abrir para que nosotros podamos respirar, ¿sí? Entonces, en la fase esofágica, el bolo pasa por el esófago hasta llegar, miren que acá me falta una L, la voy a arreglar, al estómago en forma completamente involuntaria, ¿sí? La disfagia ocurre por obstrucción mecánica, pero también puede ser por enfermedad neurológica, como infarto al tallo encefálico, lo que se denomina disfagia funcional. Como dijimos, no solamente la disfagia puede ocurrirse por un problema gastrointestinal, que por ejemplo por una enfermedad mecánica puede ser, por ejemplo, una hernia de hiato, por ejemplo, sino también por algún problema neurológico, como ya les había aclarado antes, y en este caso puede ser una lesión en el tallo encefálico, ¿sí?
O sea que hay varios, digamos, ¿sí? ¿Venimos bien hasta acá? Sí, profesora. Bueno, la disfagia lo que tenemos que tener mucho cuidado son con el consumo de líquidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque son, como les acabo de decir con anterioridad, el peligro para que el paciente se pueda broncoaspirar y se pueda ahogar, ¿sí? Generalmente las personas que tienen problemas de glutorio, ¿sí? Los kinesiólogos suelen realizarle dos pruebas. Una prueba que se llama bedside, en donde el kinesiólogo suele darle alimentos de tipo agua, yogurt y una galletita que generalmente es vainilla. Entonces, le van dando el yogur para ver primero la galletita, después el yogur y el agua, cómo va deglutiendo. Y van viendo el proceso mecánico y evalúan si este paciente se aspira o broncoaspira. Por ejemplo, si el paciente toma agua y tose, entonces está refiriendo que tuvo una mala deglución, ¿sí? Por lo tanto, se considera que ese paciente no puede tomar agua, o en su defecto, si el paciente puede tomar yogur, entonces significa que el agua va a haber que espesarla. Entonces utilizan una sustancia que se llama espesán, el famoso espesán, para que el agua se vuelva gelatinosa y puedan poder consumir agua, ¿sí? Pero como agua digo agua té, digo jugo, digo cualquier tipo de líquido, ¿sí? La otra prueba que se hace es la videodeglución. En la videodeglución, los kinesiólogos, a través de un seguimiento, ¿sí? Que eso se hace generalmente la bedside se puede hacer tranquilamente en la habitación o en el cubículo donde está el paciente, mientras que la videodeglución lo que van viendo es a través de una cámara cómo va. Eso generalmente tiene que ir a un lugar especializado donde se encuentra así la video. Entonces ellos van observando si parte de las partículas de los alimentos pasan hacia los pulmones, ¿sí? Dependiendo de la decisión de los kinesiólogos, nosotros vamos a saber si el paciente puede consumir la totalidad de los alimentos, o los alimentos con espesante o procesados, o directamente no puedo consumir nada, que en este caso si no puede consumir nada, el paciente irá a una colocación de K108 o sonda nasogástrica para alimentación, ¿sí? Que eso lo vieron con la profe Vero. ¿Repasaron la colocación de la K108 o sonda nasogástrica? Sí, profe. Bien. Profesora. Entonces, siempre se recomienda, bueno, por ejemplo, en aquellos pacientes que sí pueden comer texturas blandas o tipos puré. Bueno, la deglución también mejora con los sabores agradables, los jugos. También puede sustituir al agua, siempre y cuando estemos hablando de colocar el espesán correcto. En este caso, las salsas y los jugos carne lubrican los alimentos, facilitando la deglución, las pastas, los guisos. Una de las maniobras que es muy importante, ¿ustedes me pueden ver a mí? ¿Sí, no? No, 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 profe. Bueno, Estamos viendo la pantalla. pero ven Las Sí. diapositivas sí las vemos. Sí, una de las maniobras muy importantes es la maniobra de chin down. ¿Qué es la maniobra de chin down? Lo que hace la maniobra de chin down, que generalmente se usa en la primera fase, que es la fase oral, cuando el paciente tiene problemas de coordinación y está en una primera etapa, lo que se hace es, se le pide que ingrese el alimento por la boca, que baje la cabeza hasta tocar el mentón con el pecho, que trague y que luego levante la cabeza. Esa se llama maniobra de chin down. Lo que hace este tipo de maniobra es, al bajar la cabeza, el paciente colabora en el cierre de la epiglotis y la coordinación de los músculos. Entonces, automáticamente al tragar, lo hace de forma satisfactoria. De esta misma forma, ustedes tienen que colocar la sonda. Nada más que en la sonda, ustedes tienen la cabeza del paciente primero hacia abajo y después hacia atrás. ¿Sí? ¿Lo recuerdan? Sí, profesora. sí, profe. En este caso,
En este caso la maniobra es hacia abajo, traga y vuelve a su posición normal. ¿Está? ¿Lo entendieron? Si no, después me lo repreguntan y se los hago en vivo, digamos. ¿Sí? Maniobra de chin down. ¿Sí? Sí, profesor. ¿La tienen o no? Bueno. Si no entienden, me avisan, por favor. Entonces, la disfagia, que es importante, la prescripción nutricional, porque lo que tenemos que cuidar es que el paciente no pierda, ¿sí? Su buena nutrición, que después por problemas de disfagia presente mala absorción por la disminución del consumo de los alimentos, y esto provoca otras enfermedades en otros sistemas, como les dije hoy, la anemia, entre otros, el Guernica, etcétera, ¿sí? Los requerimientos de la persona, ¿sí? Cuando hablamos de minuta, estamos hablando de todo lo que es las recetas, los tipos de recetas que necesitan las personas. Generalmente los alimentos deben ser proporcionados de forma, o sea, en tiempo corto. Generalmente cuando una persona tiene dificultad, lo que se hace es, en vez de que coma 4 comidas, se le hace que coma 4 comidas más colaciones, o que coma pequeñas porciones cada 2 horas, ¿sí? Porque es más fácil para la persona, en vez de comer una comida y mucho, comer poquito, pero ir comiendo cada 2 horas o cada 3 horas, ¿sí? Profe, Sí, ¿estas diapositivas las va a mandar para que las podamos tener? sí, sí. Genial. ¿Sí? Entonces, va, que eso se hace con, yo se los comento, pero en realidad lo hace una nutricionista todo esto, sí, pero ustedes, bueno, tienen que saber que hay personas que, por ejemplo, tienen que tener no solamente las 4 comidas, sino además, por ejemplo, en el caso de los diabéticos, necesitan las colaciones y no hacen hipoglucemias. El diabético, aparte de las 4 comidas, entre comidas tienen que comerse un caramelo, un flan, algo para no hacer hipoglucemias. Pero aquellas personas que tienen trastornos digestivos, que no pueden comer, porque muchas inclusive se cansan de comer, aquellos problemas que tienen, por ejemplo, alteraciones respiratorias, se agitan, entonces conviene darles comidas en proporciones más pequeñas, ¿sí? Y en más distintos momentos, ¿sí? Cada 2 horas, por ejemplo. Pasamos a otra, terminamos con disfagia hasta acá, ¿sí? La dispepsia, ¿sí? La dispepsia también ustedes la pueden conocer como flatulencia o gases, es lo que se provoca gases, pero generalmente el término se utiliza para malestar epigástrico después de la comida, ¿sí? ¿Recuerdan ustedes, en Cuidados y Modelos vimos las zonas topográficas del abdomen? ¿Ustedes la recuerdan? Epigastrio, mesogastrio, hipogastrio, hipocondrio derecho-izquierdo, flanco derecho-izquierdo, fosa ilíaca derecha-izquierda. ¿La recuerdan? Sí. Sí, Inclusive profe. Sí, son los cuadrantes. o los 4 cuadrantes, 2 superiores, izquierda-derecha, y 2 inferiores, izquierda-derecha, ¿sí? Las 9 zonas topográficas o 4 cuadrantes. Bueno, la dispepsia en este caso generalmente es un malestar en el epigastrio, que generalmente se dice dispepsia porque va acompañado en general de gases, de flatulencias, ¿sí? Que es muy molesto, pero acá le leo los síntomas. Tiene un dolor abdominal, mucho meteorismo, náusea, regurgitación, eructos, que esto tiene que ver con la cantidad de gases que se provoca, entonces la persona suele tener regurgitación, ¿sí? Que esto es dañino, ¿por qué? Porque cuando nosotros hacemos regurgitación, que la regurgitación puede ser por distintas causas, hay que ver si no hay una hernia de hiato, hay que ver qué ocurre, que hay esta regurgitación. Lo que ocurre es que parte del contenido gástrico se va hacia el esófago. Entonces, como ustedes saben, el contenido gástrico tiene ácidos. Estos ácidos provocan lesiones, ¿sí?, en el esófago. Por eso esto es importante, el tema de la regurgitación, porque estamos mandando contenido ácido hacia un esófago cuya mucosa no está preparada para soportar este contenido gástrico. La mucosa gástrica sí está preparada para recibir ácidos, ¿sí?, y poder no lesionarse. Aunque a veces sí ocurre por el tipo de alimentación, pero en general el esófago no está preparado, por lo que
tanta regurgitación y tanto contenido gástrico de años de una persona que no se trata, lo que termina provocando es cáncer de esófago. ¿Por qué? Porque el esófago empieza a cambiar. Cuando uno le empieza a meter tanto contenido ácido, el esófago cambia su mucosa y puede convertirse en lo que se llama una metaplasia intestinal completa o incompleta, ¿sí? La más grave es la completa, porque aquella metaplasia intestinal completa es la que sí o sí tiene cáncer, y la incompleta es aquella que todavía se puede rescatar esa mucosa con el tratamiento adecuado y puede que sea, digamos, es más benigna. Pero podemos terminar en un cáncer de esófago, ¿sí? O lo que se llama esófago de Barré también, por justamente volcar material gástrico al esófago a través de la regurgitación, ¿sí? ¿Hasta acá me siguen? Sí, profesora. Sí. Sí, creo que la escuchamos. Bueno, bien. Así que esto también es importante. Bueno, la etiopatología, bueno, generalmente, como les dije, hay que ver la causa porque son varias, ¿sí? Como les dije, puede ser, aquí tenemos el estrés, el alcohol, la cafeína, el azúcar, los condimentos, el estilo de vida, pero también otros, como les acabo de decir, por ejemplo, una hernia de hiato también la puede provocar, entre otros factores, ¿sí? Las causas son muchísimas, ¿sí? Tiene que haber, como les dije, una asistencia nutricional, ¿sí? Comer con lentitud. Una de las cosas que provoca la regurgitación o los problemas en su mayoría gástricos es porque uno, con la vida que tiene hoy, come de forma muy rápida, parada, no mastica bien los alimentos, ¿sí? O, ¿cómo decirte? Se atragantan. Las personas tienen tan poco tiempo que se atragantan, ¿sí? Bueno, o beber con exceso, o fumar, ¿sí? O sustancias como el café, ¿sí? Otras consideraciones, por supuesto, como les dije, tiene que haber todo lo que es la conducta y el apoyo emocional, ¿sí? Porque como dijimos, esto tiene que ver mucho con el estrés. Y por supuesto buscar una causa, como les dije, que no sea otra causa, como por ejemplo la hernia de hiato, cualquier otra causa que pueda dar este mal, ¿sí? Entonces, lo mismo, hay que hacer una prescripción nutricional, los requerimientos, las indicaciones nutricionales, que esto generalmente lo hace una nutricionista, ¿sí? Generalmente lo mismo, comen lento, en vez de comer todo de un saque, le reparten la comida en diferentes horas, ¿sí? Cada 2 horas, que coma tranquila, sin preocupaciones. Bueno, vamos con otra enfermedad, esofagitis. Es el resultado del reflujo de ácido gástrico contenido intestinal, que de lo que recién veníamos hablando, ¿sí? O ambos hacia la mucosa, esófago o esófago inferior, ¿sí? Los síntomas comunes son la pirosis. Recuerden que la pirosis era la acidez. El dolor epigástrico subesternal, ¿sí? O sea, por arriba del esternón, y las regurgitaciones, ¿sí? La esofagitis, si no la tratamos, puede convertirse, como les dije, en un síndrome de Barré, y por supuesto que puede cambiar su mucosa a una mucosa gastrointestinal completa o incompleta, lo que deriva, si no se trata, en un cáncer esofágico, ¿sí? Lo que les venía diciendo recién. Lo que ocurre en la esofagitis es una disminución en la presión del esfínter esófago, o sea, no hay coordinación porque hay una alteración del esófago, ¿sí? Hay un aumento de presión abdominal, un retardo en el vaciamiento gástrico y vómitos recurrentes, ¿sí? Porque el estómago no hace un vaciado, y si no hace un vaciado empieza a acumularse la comida, ¿sí? Esto puede derivar en vómitos, ¿sí? Porque no está el normal circuito. La esofagitis resulta del reflujo gastrointestinal, sí, que tiene que ver la composición, la frecuencia y el volumen, eso es importante, sí, porque no es lo mismo una regurgitación que el aumento, ¿sí? La esofagitis, bueno, las causas se pueden dar, puede ser por tabaquismo, LES, que es el lupus sistémico eritematoso, sí, que es otra enfermedad. Las mujeres en el embarazo, las que usan anticonceptivos, las distintas infecciones bacterianas, virales, ¿sí? La ingestión de agentes corrosivos, dosis altas de aspirina y antiinflamatorios. Estas pueden ser algunas de las causas, ¿sí? Hay varias, pero estas pueden ser, por ejemplo, algunas de las causas que podemos mencionar, ¿sí?
Y lo mismo, el objetivo es prevenir el dolor y la irrigación de la mucosa esofágica, ¿sí? Prevenir el reflujo, que es lo más importante, disminuir la capacidad erosiva o la acidez. Lo que se hace acá es se alcaliniza el estómago. Para alcalinizarlo se usan sustancias como por ejemplo el milanta, sucralfato. Se da otra forma de inhibir la acidez es a través de los inhibidores de la bomba de protones como el omeprazol, ¿sí? O otros como el taural, que tapiza la mucosa y alcalinizan y protegen la mucosa, ¿sí? En este caso gástrica. Entonces, en la fase inflamatoria generalmente se utiliza dieta líquida, ¿sí? O sea, la persona debe ser internada para poder observarla, se le da una dieta líquida para poder primero corregir el problema, ¿sí? Eliminar alimentos que puedan obstruir el esófago, como galletitas crujientes, hojuelas. ¿Vieron que las galletitas, cuando ustedes la comen, quedan como partículas en el esófago? No sé si a ustedes les pasó alguna vez. Hay galletitas Sí, siempre. que quedan como miguitas en el esófago. ¿Les pasó a ustedes? Como por ejemplo Las de agua. las de agua, muy bien. Vieron que cuando quedan como unas miguitas en el... Bueno, ese tipo de galletitas, ¿sí? Alimentos con pH ácido como jugos cítricos, ajís, picantes, bebidas gaseosas, condimentos, pimienta negra, todo este tipo de alimentos que justamente hacen muchísimo daño, ¿sí? Porque lo que hacen es aumentar la acidez, ¿sí? Profe, Sí, ahí Henry le habló en el chat. a ver. Ay, pero yo no estoy en el chat, a ver. A ver. Igual si está por acá, si mandó mensajes porque ya está agregado, pero... No lo tengo. Bueno, después hablo con Sol porque no... Profe, dice, el mensaje dice que todavía no está agregado al modo. Claro, pero acá está, porque si no, no me hubiera mandado el mensaje. Lo importante es que está en la clase. Después hablo con Sol, porque no sé su situación, es media delicada. Porque no lo puedo agregar porque no lo tengo como miembro. Bueno, después hablo con Sol a ver cómo hago. Bueno, seguimos porque mirá que es mucho. Tenemos 100 diapositivas, recién vamos por la 28. Y tenemos el corte a las 9:30. A las 9:30, sí, a las 9:30. Bueno, entonces tenemos esofagitis. Entonces, como dijimos, es un reflujo de ácido gástrico, contenido intestinal a ambos, ¿sí? Inflamación viral, como habíamos dicho, aumento de la presión abdominal, retardo del vaciamiento, hernia hiatal, como se acuerdan que les había nombrado, los vómitos recurrentes, la disminución de las presiones, el tratamiento médico, ¿sí? Entonces, bien, a ver. Entonces, las directrices para el esofagitis, como habíamos dicho, es la reducción del reflujo gastroesofágico y esofagitis, ¿sí? Evitar las comidas, como habíamos dicho, ricas en grasas, bueno, los alcoholes, el café, los picantes, en lo posible, cada 3 o 4 horas, ¿sí? Ingerir alimentos, o sea, no en abundantes, sino en pequeñas porciones en distintas cantidades, consumir una dieta sana y nutricional completa, ¿sí? Por supuesto, adelgazar en el caso de aquellos pacientes que tengan sobrepeso, evitar los alimentos ácidos, como por ejemplo yo les había dicho, ¿se acuerdan los tipos de gaseosas? Los jugos que también, distintos tipos de jugos cítricos que también tienen
acidez y aumentan. Consumir dieta generalmente con fibra ayuda mucho, pero esto, como sabemos, este tipo de dieta nosotros tenemos que tener una idea, pero en general las dietas las hace la nutricionista antes de que el paciente se vaya de alta, ¿sí? Entonces, la esofagitis, como dijimos recién, lo mismo requiere de, esto básicamente es como repetitivo. Fíjense que los cuidados básicamente son como repetitivos, que tienen que ver con una prescripción nutricional, sí comer en pequeñas porciones en periodos más cortos de tiempo, ¿sí? Y los distintos tipos de alimentos, hay que preparar una dieta especial para cada paciente. Vamos a otra patología, gastritis y úlcera péptica, ¿sí? La gastritis se divide en aguda y crónica. En alguna bibliografía ustedes van a encontrar que la gastritis hace el corte entre aguda y crónica en 3 meses y en otras lo hace en 6 meses. Cualquiera de las dos definiciones es válida, porque depende de la bibliografía que lean, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que la gastritis aguda se consideran hasta los 3 meses y más allá de los 3 meses la crónica, o hasta los 6 meses y más allá de los 6 meses la crónica, porque vamos a respetar la bibliografía que tengan. Y luego, cuando ya hay una lesión mayor de los músculos del estómago, puede provocar una úlcera, que puede ser sangrante, que puede provocar una hemorragia y la muerte del paciente, ¿sí? Entonces, las enfermedades gastrointestinales... Disculpe, dijo que la gastritis, porque se me cortó a mí, ¿era aguda y crónica? Sí. Depende de la bibliografía, hace el corte de aguda y crónica. En algunas bibliografías vas a encontrar a los 3 meses, hasta los 3 meses es aguda y más allá es crónica, o hasta los 6 meses. Cualquiera de las dos definiciones que me des está bien, porque depende de la bibliografía que leas, ¿sí? Ok, gracias. Entonces, son enfermedades gastrointestinales que sobreviven. A veces, o sea, vamos a hablar de las distintas causas. Puede ser por infecciones, pueden ser químicas, en el caso de que tengan mucha acidez o contenido muy ácido, o el tipo de alimentación, picante, cítrico, ¿sí? Justamente que alteran, digamos, todo lo que es el tejido de la mucosa. Puede ser, por supuesto, como dijimos, café, alcohol, fumar, ¿sí? O puede ser trastornos neurológicos también, ¿sí? Entonces, el término gastritis básicamente tiene que ver con inflamación y daño, digamos, en la superficie de la mucosa, ¿sí? Esto es una gastritis aguda, ¿sí? En el caso de que empecemos ya una lesión mayor o esta lesión mayor esté acompañada de una infección terrible que se llama Helicobacter pylori, que es la exposición de una bacteria. Esta ya provoca una lesión mayor y provoca respuestas inflamatorias inmunitarias generales que pueden, crónicas, ya estamos hablando que una gastritis aguda uno puede, digamos, con el tratamiento adecuado, resolverlo, pero con una crónica ya no. El tema es de la Helicobacter pylori, es una bacteria que una vez instaurada es dificilísima, estamos hablando de meses de antibiótico porque no es fácil matarla. Generalmente lo que hace es para diagnosticar la gastritis, se hace una videoendoscopía alta. ¿Vieron que tenemos la videoendoscopía alta? O la veda, lo que se llama la veda, o la videoendoscopía baja para evaluar los intestinos gruesos, o la zona anal, y en este caso lo que se llama una colonoscopía. ¿Sí? ¿Hasta acá lo habían escuchado estos términos? Videoendoscopía alta o videoendoscopía baja, Sí. o veda Sí, profesor. y Yo solo Profe, una pregunta. Sí. En la imagen de la diapositiva, ¿qué maniobra usaron? ¿Una endoscopía o una colonoscopía? No, esa es una endoscopía alta o sí. una veda, lo que le llaman, ¿sí? Su término, digamos. O la otra es videocolonoscopía o BCC, se la conoce así como BCC, videocolonoscopía, ¿sí?
En este caso, fíjense en lo que ustedes ponen, yo se los puse para que observen lo que es una lesión. ¿Ven? ¿Pueden ver los puntitos rojos? Sí. Bueno, esos puntitos rojos significa que esa mucosa está lesionada. Fíjense hacia el interior, qué rosado, qué lindo que está. Y fíjense hacia la parte más externa, o más, digamos, hacia afuera de la endoscopía, ven que hay lesiones. Eso no es normal. A través de la veda lo que buscan, obviamente, es especialmente no encontrar al pylori, al M. pylori, porque en ese caso realmente estamos ante un problema. Esta bacteria puede, no solamente que es imposible erradicarla, estamos hablando de meses de antibiótico, de 3 a 6 meses de antibiótico, sino que además de eso puede provocar cáncer, ¿sí? Es terrible esta bacteria una vez que está instaurada. Entonces, como dijimos, la gastritis puede ser aguda, que es una inflamación rápida una instauración rápida de la inflamación y sus síntomas, y la crónica, que es por meses, ¿sí? Que estamos hablando de meses, años. Los síntomas básicamente son náuseas, vómitos, malestar, anorexia. Anorexia, recuerden que es la pérdida de peso, hemorragia, que ya estaríamos hablando posiblemente de una úlcera, y dolor epigástrico, ¿sí? Y la gastritis, por supuesto, si se vuelve crónica y estamos hablando de un acompañamiento de esta bacteria pylori, ya se vuelve atrófica, ¿sí? O que ocasiona una atrofia y pérdida de las células parietales del estómago. Se caracteriza por una pérdida de secreción del ácido, o sea, hay una alteración tal, ¿sí? Que ya o sea, se atrofian los músculos y no pueden cumplir con su función, que es la de absorción, no puede soportar los químicos que vienen de la vesícula para poder degradar los alimentos. Entonces, lo que posiblemente esta lesión nos lleve a lo que sea una úlcera, ¿sí? Y a un sangrado, y este sangrado puede ser una hemorragia y muerte del paciente. Pero todo esto además se complica cuando tenemos esta píldora porque empieza a haber una respuesta inmunitaria, ¿sí? Fíjense en esta imagen, ¿sí? Esta es una gastritis erosiva crónica. Fíjense en cómo está la mucosa, ¿sí? Que está muy lesionada y presenta como pequeñas pápulas. Es una mucosa ya dañada, ¿sí? Esas pápulas finalmente pueden provocar una úlcera y puede terminar en un sangrado. Sí, el tratamiento, más o menos, si llega a estar presente la píldora, hay que erradicarla, ¿sí? Con antibióticos. Por supuesto, como dijimos, antiácidos, antagonistas de los receptores de hidrógeno, inhibidores de la bomba de protones, como ya lo dijimos, inhibidores de la bomba de protones, el omeprazol, receptores del hidrógeno, el taural, ¿sí? Los antiácidos como sucralfato, milanta, ¿sí? Entre otros. Y por supuesto, lo que hay que tener mucho cuidado porque la mucosa pierde su capacidad de absorber, y una de las más afectadas puede ser la vitamina B12. Sí, la vitamina B12, que es la que provoca la anemia perniciosa o megaloblástica, ¿sí? Que es una anemia mortal, peor que la ferropénica. Entonces siempre hay que tener cuidado de dar suplementos. En realidad, en general, pierde la capacidad de absorber cualquier alimento o mineral. Y nutriente, que eso hay que resolverlo mediante una dieta, pero hay que prestar especial atención a la B12 para evitar la anemia, ¿sí? Perniciosa o megaloblástica. Entonces, más o menos siempre los cuidados son los mismos. Comer comidas en periodos cortos, de pequeñas cantidades, alimentos sólidos más bien triturados y líquidos restringidos durante las comidas, menos azúcares simples, hidratos de carbonos más complejos, más fibra, ¿sí? Más soluble, mayor cantidad de grasa en la dieta, en este caso sí, alimentos sin lactosa, en caso necesario, ¿sí? Porque la lactosa es mucho más difícil de digerir, ¿sí? Y vamos a la úlcera. Úlcera péptica, en este caso, es la mucosa gástrica y duodenal, porque también puede ser del duodeno. Está protegida por las acciones digestivas del ácido, ¿sí? Recuerdan que yo les había dicho que generalmente hay estos tipos de tejidos están preparados para poder soportar el ácido que es descartado por la bilis. O sea, y la secreción de moco y la producción de bicarbonato, porque el bicarbonato lo que hace es va alcalinizando y va permitiendo
que la mucosa se proteja de esta acidez, ¿sí? Entonces, cuando provoca una alteración en la lesión, se puede provocar lo que se llama una úlcera, ¿sí? Porque hay una destrucción del tejido, destrucción de la defensa, de la forma de poder defenderse de la mucosa de esta acidez, entonces provoca una erosión, ¿sí? Que termina luego por terminar en un sangrado, ¿sí? Por ejemplo, fíjense, ¿ven? ¿Pueden observar la úlcera? Ahí. Sí. Sí, No sé si ven el cursor donde yo lo tengo, ¿lo pueden ver? Sí, sí, profe. Bueno, Sí, profesora. fíjense en la otra, ¿ven cómo sí. está la úlcera? ¿Ven que hay una destrucción del tejido? Fíjense en el tejido que está alrededor y fíjense en ese tejido. ¿Mm? Entonces, la úlcera, por supuesto que así como estos tipos de esofagitis se pueden encontrar en distintas regiones, ¿sí? Pueden ser gástricas o pueden ser duodenales, ¿sí? Y por supuesto que los signos y síntomas son similares a las dispepsia y gastritis. Por eso les decían, cuando tiene dispepsia, que estamos hablando de aumento de gases, reflujo, dolor abdominal, dolor epigastrio, así como dije, podemos descartar una hernia, también tenemos que descartar que no sea una úlcera, ¿sí? Por ejemplo, y acá vamos a ver los distintos, esto básicamente es anatomía, pero vamos a pasar a la otra que es la que más me interesa, ¿sí? Esta es la que más me interesa, ¿ves? Fíjense dónde se pueden encontrar la úlcera. La tipo 1 se encuentra en la curvatura menor, ¿la ven? La tipo 2 puede ser en la curvatura menor y también en el duodeno, ¿sí? Y la 3 directamente cerca del píloro en el duodeno, ¿sí? ¿La ven? Sí. Bueno, Sí, profesor. los tipos de localización, o sea, puede estar solamente en la curvatura menor, o sea, lo que es el estómago, puede estar solamente cerca del duodeno o cerca del píloro que es el que conecta con el duodeno, o puede darse de las dos formas, porque puede haber las dos formas, ¿sí? Puede haber dos úlceras y estar afectadas las dos zonas, ¿sí? Básicamente, ¿sí? Cuando hablamos del duodeno hablamos del píloro, que es el que conecta, ¿sí? El estómago con el duodeno, ¿ok? Eso quiero que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿cuál es la complicación? Como dijimos, es la hemorragia, la perforación, ¿sí? El tema es que si se perfora puede volcar todo el contenido al abdomen, ¿sí? Y puede provocar una peritonitis, ¿sí? Lo cual es gravísimo porque estamos tirando no solamente ácidos, sino que además, como ustedes saben, en la cavidad gástrica hay distintos tipos de virus y bacterias y hongos que algunos son beneficiosos para nosotros, pero estando en el lugar correcto, si lo volcamos a la parte gástrica nos puede provocar lesiones, puede provocar, Profe, sí, no se la escuchaba por eso. Pensé que se había cortado. no, gracias, es que me estaban escribiendo a ustedes, pero ya me escriben por el celu. Bueno, entonces, como dijimos, puede provocar perforaciones, que puede volcar el contenido provocando una peritonitis, o en el caso de las hemorragias, cuando las hemorragias son hemorragias altas, generalmente en las heces ustedes pueden ver que las heces son color petróleo, lo que se llama, no sé si ustedes lo vieron alguna vez, o lo vieron con la profe Vero. Las heces suelen ser petroladas, es un color negro, petróleo, que si ustedes vuelcan, generalmente la prueba para saber si es sangre o si es producto de algún alimento, porque a veces algunos medicamentos o alimentos pueden provocar también ese color, lo que se hace es se vuelca agua oxigenada sobre la materia fecal. Si esta hace como una especie de ebullición, entonces estamos hablando de que lo que hay ahí es sangre y no alimentos. ¿Sí? Como una espuma. Muy bien, exactamente, hace como una espuma. Entonces, eso significa que si hace esa espuma, estamos hablando de que esa sangre, cuando la hemorragia es proveniente del estómago, el color es petróleo. Cuando la hemorragia es una hemorragia baja o llamado hematoquesia, esto lo vimos en cuidados y modelos, cuando es roja rutilante, que puede ser por hemorroides o algún divertículo ubicado
en el colon tenemos una sangre fresca que la podemos distinguir, es sangre roja, rutilante, pero si la hemorragia viene ya del estómago, pasó por todo el intestino, esta se vuelve de un color petróleo, ¿sí? Por eso dividimos en hemorragias altas y hemorragias bajas. En hemorragias altas lo que buscamos es melena, en hemorragias bajas lo que buscamos es hematoquesia. ¿Lo recuerdan? Lo vimos el año pasado en Cuidados y Modelos. ¿Lo recuerdan? Sí. Sí, profesora. Bien. Entonces, tenemos este bichito de vuelta que es la estadística dice que el 80% de las úlceras las causa este famoso bichito pylori, que es destructor. ¿Se acuerdan que yo les dije que va carcomiendo la mucosa hasta terminar lesionando y provocando una úlcera? Esta bacteria, bueno, es común, es una espiralada, tiene una forma espiral. No sé si ustedes, microbiología lo van a ver conmigo los días miércoles. Las bacterias tienen distintas formas, ¿sí? ¿Vieron como que es típica ahora la forma que ustedes vieron del COVID? ¿Vieron la forma que tiene el COVID? Sí. Bueno, Sí, profesora. son distintas formas que tienen los virus, bacterias y hongos, y en este caso la pylori es una espiral, tiene una formita que es una espiral, ¿sí? Profe, Sí, ¿no es de forma capsulada con un flagelo o con varios flagelos? ¿O es otro ese? Parece que yo me estoy confundiendo. la pylori es espiralada. Ah, bueno. Pero Igual, yo acá no quiero adelantarme, pero el microles cuando veamos CIMAT, que es cuidados y condiciones de medio ambiente, ahí yo les voy a mostrar las formitas de los virus y bacterias, y no me quiero detener porque eso lo vamos a ver, ¿sí? Pero la forma es una forma espiralada, ¿sí? sí, profe. Sí, encapsulada y eso, no sé bien a qué te referís, pero es una espiral, básicamente, ¿sí? Porque encapsulada me parece que tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con la conformación, no tiene que ver con la forma, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver en CIMAT, si no vamos a perder y son 100 diapositivas la que tenemos adelante y ya tenemos que hacer en 5 minutos el recreo. Entonces, bueno, esto es un poquito de que les puse que en general la gente suele sufrir mucho de esta bacteria, que es más común de lo que ustedes piensan, ¿sí? Que está relacionado con la mayoría de las infecciones. Y otra cosa que es muy importante, que vieron que hay algunos analgésicos como los AINES que provocan lesiones, provocan úlceras, porque van deteriorando la mucosa gástrica. Vieron que se dice que no tenés que tomar mucho ibuprofeno por mucho tiempo, o cualquier AINES por mucho tiempo, porque te provoca una alteración gástrica, así como también una alteración renal, por eso dicen que son nefrotóxicas, ¿sí? También son tóxicas para el estómago, ¿sí? Las aspirinas, los AINES, tipo ibuprofeno, diclofenac, ¿sí? ¿Sí? Las úlceras Sí, gástricas, profesora. esto es importante, no son causadas por alimentos condimentados o estrés, pero sí pueden ser un factor contribuyente, ¿sí? O sea, que vos no puedes tener una úlcera porque estés estresado. Generalmente tenés una úlcera, ¿por qué? Porque tenés una mala alimentación o una causa adyacente, y esto es lo que finalmente el estrés favorece, pero no es la causa primordial, sino que favorece, ¿está? Sí, profesora. Vos por estrés podés tener una gastritis, por ejemplo. Esta gastritis puede puede lesionarte, los ácidos terminan por lesionar y te pueden provocar una úlcera, pero en realidad la úlcera no está provocada directamente por la gastritis, sino lo que está provocado directamente por la gastritis, por la acidez, es la gastritis, pero la gastritis es lo que lleva, si vos no te cuidas de la gastritis es lo que te lleva a la úlcera, no sé si me explico. Sí. Sí, ¿Sí? profesora. O sea que no es que tenés estrés y ya tengo una úlcera. Vas a tener estrés y vas a tener una gastritis, pero si no te cuidas la gastritis, esta te va a llevar a una úlcera, ¿sí? Entonces los factores de riesgo pueden ser historia familiar, infecciones, uso de AINES, la gastritis crónica, los fumadores, el consumo de alcohol, los malos hábitos dietéticos, así como las dietas, como les dije, con gaseosas, picantes, todo lo demás. Esta es la formita, mirá. Ahí tienen. ¿Ves que es una espiralada? Es como una espiral. Sí, profe. ¿Lo ven?
Por eso yo no sé si vos te referías cápsula, porque en realidad está encapsulada, Sí, pero la formita es la de una espiral, ¿sí? sí, parece. Perdón. Esta es la formita, ¿sí? Por eso yo no sé si vos te referías a la forma o a la composición. No, ¿Sí? era eso. Es esta, ¿verdad? Sí, sí, es esa. Bueno, entonces esto es una forma. ¿Cómo actúa? ¿Sí? Actúa en el fluido gástrico, esta afecta a la mucosa gástrica, hace reflujo, y se hace en el intestino, entonces se puede posicionar en la cavidad bucal, a través del reflujo puede llegar a la cavidad bucal, saliva, placa dental, mucosa, y las heces, que puede, o sea, las heces que puede también transportarse por las moscas, las aguas residuales, ¿sí? Las moscas van, se depositan en las aguas residuales y pueden ser métodos de transporte y de allí al medio ambiente, ¿sí? Para que uno se contamine. Las formas de contaminarte, ¿sí? ¿Está? Sí. Sí, Sí, profe. profesora. Esto es un breve... El tratamiento para pylori es, por ejemplo, metronidazol, entre otros antibióticos, tetraciclina, claritromicina y amoxicilina. Por supuesto, tienen que estar los protectores gástricos, porque como dijimos, actúa sobre el pH, ¿sí? Y esto es lo que termina destruyendo, provocando, lo altera y provoca una alteración en la mucosa, ¿sí? El bismuto también puede ayudar, el sucralfato que lo habíamos nombrado, ¿sí? Entre otras, para cuidar la mucosa. Es lo mismo de siempre, ¿sí? El inhibidor de la bomba de protones, el inhibidor del hidrogenasa como la ranitidina, que es lo que veníamos mencionando, ¿sí? Algunas veces es necesario, sí, una intervención quirúrgica para evitar las complicaciones del sangrado. A veces lo que hay que hacer es, en el caso de un sangrado, ingresar y cauterizar, ¿sí? O en el caso de que haya una obstrucción, solucionar la obstrucción o evitar la perforación. Profe, Sí, la escucho medio cortada, no sé si soy yo o es usted. Profe, no se la escucha muy bien. Es como Y cortada. se la escucha mal y no se ve más la pantallita de Sí, a las mí también me pasa lo mismo. imágenes. ¿no se le das? No, ya hace un No, cachito no, que no. se... nada, profe. No, profe, no se ve. Uy, bueno. Entonces, igual tenemos recreo ahora. ¿Vamos a recreo? Sí, después intento poner de vuelta todo. Ok. Bueno, profe. Buena, Sí. profe. Ahora, profesora. Bueno, ¿A qué hora entramos, profe? el recreo es de 9:30 a 9:50, ¿sí? Ok. 9:50 profe. volvemos, ¿sí? Volvimos, llegamos hasta 52, así que vamos bien. Buenísimo. Buena, Listo, profe. nos vemos Bueno, en un profesor. ratito. Bueno.